Yo no sé cómo hace la Casa de la Literatura para organizar tantas actividades. La verdad que es una institución cultural que se ha sabido ganar un lugar en el mundo cultural peruano por esta frenética realización de actividades. Vamos a preguntarle a su directora luego cómo hace. Quizás se inspiran en el maravilloso local en el que funcionan, en la antigua estación de Desamparados, al costado de Palacio de Gobierno, y ahora anuncian unas jornadas interesantes. Vamos a conversar de ello con Milagros Aldarreaga, directora de la Casa de Literatura. Jornadas del Plan Lector, 10 años de experiencia. Este sistema se empezó a aplicar hace 10 años y es hora de empezar a hacer un balance de cuán efectivo ha sido para subrayar la importancia de la lectura en la población peruana. Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. A ver, cuéntanos, esta jornada empieza del 2 al 5 de noviembre, entiendo, ¿no? Efectivamente, la Casa de la Literatura Peruana y la OEI han organizado juntas estas jornadas del Plan Lector dedicadas a los maestros y a propósito de 10 años de implementación de esta política de formación de lectores, ¿no? Una de las más importantes políticas dentro de la escuela. Ahora, a tu juicio, a tu criterio personal, ¿ha servido, ha funcionado, tiene efectos tangibles, el impacto ha sido perceptible? Yo creo que hay muchas formas y necesarias, todas, de observar qué ha pasado en estos 10 años, porque efectivamente han ocurrido cosas. Algo muy importante es que ya no pensamos solamente que hay que aprender a leer, digamos, a decodificar la lengua y a comprender lo que se lee, sino que también hay que construir el hábito lector. Entonces, pensar la introducción de esa idea, de ese objetivo dentro de la escuela, me parece un logro importante. Otro efecto importante que tuvo Plan Lector desde sus inicios y que ha continuado multiplicándose es que se han diversificado los libros que están a disposición de los lectores. Entonces ha habido un crecimiento editorial, ¿no? En estos 10 años. Sí, lo ha habido. Y si se miraras décadas atrás... Y no producto solo del crecimiento económico, sino también, ¿crees tú, de este tipo de políticas? De esta política, por supuesto. Y eso es muy interesante porque como correlato se ha diversificado lo que se lee. Si pensamos en el siglo anterior... ¿Lo dices en base a cifras reales, concretas? O sea, ¿ha habido un aumento en el mercado, de la producción claro, y venta de libros en el mercado peruano? Y también un aumento, claro, en las ventas, por ejemplo, lo que reporta la Cámara Peruana del Libro anualmente, ¿no? Hay un incremento. Siempre se dice que las ventas en el Perú son escuálidas en proporción a otros países equivalentes. Son menores a las de otros países, además si Colombia, se piensa en la cantidad, ¿no? Bueno, Colombia es un país con una industria editorial muy fuerte, mucho más antigua que la nuestra, pero además es un país con políticas culturales muy fuertes durante este siglo, igual que Chile, Argentina tiene México, desde el siglo anterior, ¿no? O México, ¿no? Son centros editoriales, pero además son naciones, son estados con políticas culturales muy potentes y de manera específica políticas vinculadas al libro que trascienden la escuela, que estamos hablando de políticas intersectoriales en esos países. A tu juicio el libro no está muriendo. No, no está muriendo, coexiste con una serie de formatos digitales, virtuales, creo que coexiste efectivamente. Yo coincido contigo, además se dice siempre los jóvenes ahora no leen, sí leen, ¿ah? Y leen un montón. Yo me sorprendo, porque yo veo lo digo por mis hijos, yo no los veo sentados con un libro en la mano, casi nunca, será porque tampoco ando mucho tiempo en la casa, pero cada vez que comento con ellos algo, han leído sobre ese tema. Sí, y están al tanto, perfectamente al tanto de lo que uno les comenta. Es la era de la información, así, ¿no? Es. Y la lectura en digital, en impreso, y sigue siendo el vehículo con el cual accedemos a la información y con el cual construimos ciudadanía. Ahí está gran parte de su importancia, ¿no? Y en los niños también. Yo veo, no sé, también por los niños con los que ando y conozco, familiares, parientes, les encanta leer. Sí. Y compran libros, y compran un montón de libros, más que un adulto inclusive. Sí. Y están pendientes de lo que sale, y en las librerías cada vez hay más espacios de libros para niños, lo cual a mí me da optimismo respecto del futuro, porque si los niños leen ya y compran libros ya, lo van a seguir haciendo toda su vida, ¿no? Claro, los adolescentes también, ahora hay mucha producción editorial para ellos, ¿no? Y ciertamente dentro de la industria editorial, un rubro que ha crecido enormemente, que destaca, es el dedicado al lector infantil. Ahora, sí es importante observar que estas posibilidades del lector infantil de dirigirse a una librería o de contar con libros en casa no están extendidos en todo el país, ¿no? Mirando solamente nuestra ciudad, las librerías están en 4 o 5... La Lima moderna que se llama. ¿No? Claro.
quizás 8 distritos, claro, pero no estamos todavía hablando de una democratización, menos aún de las bibliotecas, que me parece que es la entidad. Ahí hay una gran carencia, ¿no?, en términos de bibliotecas. Sí, creo que si se trata de observar la lectura como un derecho, porque ese es el enfoque actual, vigente, el Sistema Nacional de Bibliotecas su implementación adecuada debe ser la respuesta. Hoy en día un niño con pocos recursos, que vive en Lima Norte o Lima Sur o Lima Este, que quiere acceder a un libro mediante un sistema público de biblioteca, no lo encuentra. Hay muy pocas bibliotecas municipales debidamente implementadas. Hay una o dos que funcionan y no más. Miraflores, y creo que paro de contar. Muy poca, la de San Isidro también funciona. Ahora hay un interés, se está forjando un interés por la biblioteca, por implementarla, por hacerla parte de los servicios que entrega el Estado en sus diversos niveles a la ciudadanía, pero estamos realmente en el primer paso, quizás estamos en la circunstancia justamente de discutir. Hoy en día las bibliotecas son inclusive, yo me suscribo a una biblioteca y tengo acceso digital a casi la enorme cantidad de libros que están ya todos digitalizados. O sea, puedo leer el libro en mi casa. En muchos casos de acceso gratuito, ¿no? Acceso gratuito, ¿no? Sí. Basta inscribirme simplemente. Sí. Habría que pensar qué es una biblioteca además de un edificio, ¿no? Creo que es un servicio integral que tiene que ver con, digamos, sistemas digitales, tiene también que ver con formación de colecciones de acuerdo a los usuarios. Eso es muy importante, un espacio conceptualizado de acuerdo a sus usuarios. Pienso en un ejemplo que tiene 20 años de existencia o más, que son las bibliotecas rurales de Cajamarca, que lo que hacían y cómo han funcionado inicialmente era adquirir libros que la población rural requería leer. Por ejemplo, leyes, una asociación civil cajamarquina. Alfredo Mírez ha sido una de las personas más conocidas a la cabeza de este proyecto. Ellos incluso han publicado, pero siempre con una definición muy clara de su usuario. Necesitamos leer sobre leyes agrícolas, muy bien. Eso es lo que vamos a tener como dotación de libros, ¿no? A eso me refiero. Entonces, un espacio que se implementa de cara a sus usuarios. Si sus usuarios, la mayoría son más jóvenes y están pensando, como tú hablabas hace un momento, en soportes digitales, en fin, en una amplia diversidad de recursos, ¿no? Si se necesita información, qué sé yo, sobre agua, no sé, estoy pensando sobre... Si los museos ya han cambiado sus políticas y son entes vivos, un museo no es un cementerio, pues. Es más, aún los cementerios son cada vez más entes vivos, porque establecen políticas para mantener activo vivos y dinámicos, el local, ¿no? Con mayor razón, pues una biblioteca, ¿no? Claro, pero las bibliotecas se están caracterizando, hablo a nivel internacional, por diversificar arduamente sus servicios, ¿no? Y aquí es bien importante también pensar el lugar del bibliotecario, el bibliotecólogo, ¿no? ¿Quién está trabajando allí, ¿no? Está formado, bajo qué condiciones y el tipo de servicio que esta persona no basta solo saber archivar, ¿no? Que también es importante, digamos, pero no basta solo eso, tienen que tener políticas editoriales, de una suerte de curaduría, de adquisiciones, en fin, es bastante complejo, interesante. La Casa de la Literatura, a la que también le va, digamos, ¿no ha pensado en algún momento disponer de una biblioteca? Claro que tiene. Sí, tiene. La Biblioteca Mario Vargas Llosa es el espacio para el lector adulto, para el lector joven. La colección está creciendo regularmente, de manera sostenida año a año. Nosotros recibimos más o menos 1.200 personas al día y el fin de semana es 2.000. ¿Para efectos de la biblioteca? En general, para usar los diversos servicios de la Casa de la Literatura, pero la Biblioteca Vargas Llosa, el Café Literario, que es otro espacio de lectura de jóvenes y de adultos mayores principalmente, es también muy visitado, y la Sala Cota Carballo de literatura infantil siempre tiene a niños. Ahora tenemos un programa de bebetecas, así que pueden llegar desde meses hasta más o menos los 10 años de edad. ¿Y han logrado, ya por curiosidad, discernir de dónde es que vienen? Sí, claro. ¿De dónde acuden? Sí, del sector norte y de la ciudad. El público de la Casa de la Literatura sí procede principalmente, si se tratara de pensar desde ámbitos geográficos, de esas dos zonas de la ciudad, sí. No del centro mismo. También,
pero en menor medida. Sí, en todo caso serían los tres grandes grupos, pero el cono norte o la zona norte de la ciudad y la zona este es la más interesante. Sí, claro. Cuando pensamos en cómo formar lectores. Por ejemplo, en la Universidad Católica, el mayor número de estudiantes proviene del distrito de San Martín. Claro. Hay una búsqueda en la formación, digamos, en espacios formales, como puede ser la escuela, la universidad, pero la formación que también uno lleva a cabo por sí solo o el entorno familiar provoca, ¿no? Es muy importante el rol de la familia. ¿Y la biblioteca de Vargas Llosa funciona gratuitamente? O sea, uno se inscribe simplemente y todo en la Casa de la Literatura es gratuito. Sí, no puede llegar cada día con su DNI y eso es todo lo que se necesita. Sí, en la sala Cota llegan los niños. No requieren de nada más que ¿Y han establecido o han pensado ya estrategias digitales o aún no? Sí estamos empezando a publicar los resultados de nuestras investigaciones, que son las que dan lugar a exposiciones, a congresos, a distintos formatos, a publicarlas en digital. De hecho, ya hemos tenido, recuerdo en este momento, la publicación de la historieta dedicada a Lima la Horrible, una adaptación del ensayo de Sebastián Salazar Bondy, que está en línea y está a disposición de los maestros y de cualquier otro lector. De cualquiera. ¿No? Sí. Sí, claro que sí. ¿Y es muy caro digitalizar? En general en la biblioteca no. Ahora, cuando hablas de colecciones inmensas, por supuesto que sí. Y siempre hay que pensar en criterios de digitalización, ¿no? Pienso en la Biblioteca Nacional y su inmensa colección. Tienes 3 ediciones de Heraldos Negros, por pensarlo así, por citar una obra X, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes que establecer, me imagino yo, criterios, ¿no? ¿Cuál se digitaliza? Se digitalizan las 3, las 10, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que más leen los usuarios de la biblioteca Vargas Llosa? Literatura contemporánea. Literatura contemporánea. Sí, literatura contemporánea. Entonces es importante que ahora hay mucha los editores independientes principalmente están empezando, digamos, se dedican a editar escritores peruanos jóvenes, contemporáneos. Estamos hablando de un escritor entre 30, 40 y tantos años, ¿no? Esos criterios, peruanos y latinoamericanos. Es interesante digamos, el catálogo que varias de estas editoriales han construido. Pienso en Animal de Invierno, en Estruendo Mudo, por citar algunos ejemplos. Y hay mucho interés del lector joven. Ahora, siempre están los clásicos de la literatura peruana. Siempre van a haber lectores de Julio Ramón Ribeiro, de José María Argueda, por supuesto, de María Vargas Llosa, por supuesto. Siempre va a haber los libros típicos que a uno en el colegio lo hacían leer, digamos, ¿no? Sí, y los no tanto, ¿no? de oro, en fin, todas las sangres, eran clásicos escolares en mi época, digamos. No sé si siguen siendo esos los mismos libros que hoy se... Es interesante pensar eso desde plan lector. ¿Qué se lee, no? Porque antes la enseñanza de la literatura y la práctica lectora en la escuela estaba muy abocada a lo que tú has muy bien denominado clásicos de la literatura peruana universal. Están todavía muchos de ellos, pero también se ha ido renovando lo que llamaríamos un canon literario escolar, ¿no? Y eso es importante. Ya ha entrado, por ejemplo, todas las escuelas públicas tienen libro álbum, que es un género muy potente para la formación de lectores en primera edad. Hablo de en nivel inicial, los primeros grados de primaria, porque hay ahí una alta carga de lenguaje gráfico, la ilustración y el diseño gráfico tiene un espacio potente, el significado se construye ya no solo a través del texto, ¿no? Entonces se está diversificando. Me parece sano, de todas maneras, para la formación de lectores me parece muy sano. Además, el canon siempre es algo dinámico, versátil, se va modificando. Nosotros vimos con mucho gusto hace un par de años que Sebastián Salazar Bondy volvió a ser leído en plan lector. Sí, El señor Gallinazo vuelve a Lima, que es un cuento para niños del maravilloso, ¿no? Y Lima la Horrible, pues qué bien, ¿no? No sé si en poesía hay también la misma dinámica. Eso no estoy tan segura, me parece que no. Eso no te pregunto así de neófito, ¿La poesía es más fácil leerla de niño? Yo creo que es más difícil. La poesía requiere de formación, poesía contemporánea, sí. Entonces es bien importante pensar justamente en el lector que queremos formar, ¿no? ¿Qué leer?
por qué leer, cómo conectar lecturas, ¿no? La intertextualidad es importante. Un buen lector de poesía probablemente sea un buen lector de todo. Sí, claro. Así es. Alguien que comprende muy bien, por ejemplo, circunstancias políticas, en fin, es un lector muy competente. No, claro que sí. ¿Te parece si escuchamos llamadas del público que quieren participar aquí en Radio Exitosa? Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 10 minutos esperando. Mil disculpas. Bueno, sí, quería hacer un comentario que efectivamente yo veo que la gente lee más. Yo leo y siempre compro libros. Sé que hay los originales y los piratas, pero lo importante, creo yo, es leer, ¿no? Acá ¿cómo se llama el que está acá en el Poste Balta? ¿Cómo se llama? Llenecito de jóvenes comprando libros en el campo ferial Amazonas, precisamente, ¿no? Okay. Hay muchísima gente, a veces no puedes caminar, al menos los fines de semana, mucha gente comprando libros. Igual en Desamparados también asiste mucha gente y muchos niños, porque les hacen también teatro, ¿no? Es muy bonito y me gusta mucho que la gente esté leyendo más ahora. ¿Tú vas frecuentemente a la Casa de la Literatura ahí en Desamparados? Claro. ¿Vas? Sí, claro. Qué claro. Bueno. Sí, es muy bonito. Es muy bonito todo eso. Nada más el local es precioso, es lindo, es una maravilla. Lo que me gusta también que, algo tiene que ver con mucho tiene que ver con lo que es cultura. Castañeda al ocio, más allá de los problemas que pueda tener, pero ese incentivo también a los museos es bien importante. El otro día estuve en el de Bolognesi, creo que es, y un montón de gente también ahí. Sí, me parece simpaticísimo todo eso, ¿sí? Gracias por llamarnos. No, yo en general, yo sí percibo una resurrección cultural o un impulso cultural en todas las artes, digamos, ¿no? En las artes plásticas, el teatro infantil está lleno, siempre está lleno. Hay que sacar entradas con anticipación porque si no se agotan. Aló, buenos días. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Te saluda Alan. Alan, ¿qué tal? ¿Qué dices? Alan de Surco, no el otro Alan por si acaso. Alan el bueno. Así es. Un saludo para tu invitada. Mire, por favor, quería hacer una crítica, una sugerencia. Yo he entrado en internet y he encontrado una lista de escritores nacionales y extranjeros que van a venir, y he estado tratando de buscar qué día y a qué hora se presentan, pero no figuran eso en internet. Entonces yo a veces voy solamente por ellos y ya después compro los libros, ¿no? La Feria del Libro, dices tú. Sí, si no, yo quiero conocerlos a ellos, ir a sus conferencias o tomar una foto, un autógrafo, pero yo no dice a qué hora ni dónde, solamente sale una lista. Yo quisiera que por favor publique detalladamente a qué hora se va a presentar cada uno y en qué están, porque son muchos editoriales. Yo ya he ido, Juan Carlos, en los años pasados, y bueno, yo casi conozco a la doctora Marta Gilgrán. Yo no soy fujimorista, la miro como mujer de letras, pero no como política, y fue una muchedumbre de gente y no se podía, pero me tomaron una foto de improvisado, que sea, no importa, pero ya la doctora aparentemente, como quedó invidente, parece que no dan cabida, pero ojalá que vaya, porque la señora todavía es una persona que puede aportar, porque la discapacidad no es incapacidad, y ojalá que ella vaya, aunque no figura en la lista que he entrado, pero espero que vaya. Yo quisiera por favor que haga eso. Y otra cosita más, pues las personas discapacitadas y personas mayores de la tercera edad, los audiolibros también son necesarios. Yo quisiera saber si va a haber audiolibros. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Ok, Alan, muchas gracias. Bueno, no nos acompaña la organizadora de la Feria del Libro, por si acaso, no la directora de la Casa de la Literatura, pero ¿tendrás información en la feria? No. Bueno, uno de los, volviendo a las jornadas del Plan Lector, que es a donde quisiera invitar especialmente a los docentes de los 3 niveles de educación, tenemos un invitado internacional que es Felipe Munita, el doctor Felipe Munita, investigador en el rol del docente en la formación de lectores. Él viene para las jornadas del 2 al 5 de noviembre en Casa de la Literatura, pero el domingo 30 a las 5 p.m. va a estar en la Feria del Libro en el auditorio Antonio Cisneros para conversar con el público, para conversar con los padres de familia, con quienes asistan a la Feria del Libro Ricardo Palma.
¿La asistencia de los docentes es gratuita? Es gratuita. ¿Hay que inscribirse previamente? ¿No es necesario? No es necesario. Cada día hay 2 mesas de debate sobre distintas entradas para conversar sobre qué ha pasado en estos 10 años y cómo podríamos pensar la continuidad de la formación de los lectores en la escuela, ¿no? Que leer, es abierto a docentes, por ejemplo, es abierto a docentes, todo es gratuito. Y a interesadas también. Sí, por supuesto, especialistas, mediadores de lectura, bibliotecarios, padres de familia que también están muy interesados en la formación de sus hijos como lectores y que participan activamente, además de la vida escolar de sus hijos, ¿no? Sí. Muy bien, Milagros, muchísimas gracias y felicitaciones por tu labor. Milagros Aldarriaga, directora de la Casa de la Literatura, nos ha acompañado en el bloque final de Radio Exitosa, 12 del día.